Bueno, estamos aquí con Atilio Borón. Él es doctor en filosofía, convención en ciencias políticas de la Universidad de Harvard, argentino, militante de izquierda y gran referente en América Latina, un referente intelectual, y hoy día nos está acompañando a la Universidad Popular de Valparaíso, al taller de Historia Política y a la Unión Nacional Estudiantil, y vamos a tener entonces la oportunidad de conversar un poco sobre la situación latinoamericana y los desafíos que tenemos como izquierda. Así que bienvenido a esta instancia y que ojalá sea bien agradable la conversación. Espero que sí. Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé cuándo van a ver esto, pero muchas gracias por la invitación, de todos modos. No, gracias a usted. Bueno, primero queremos partir conversando sobre la realidad latinoamericana y mundial en la perspectiva de la situación del imperialismo y de la crisis económica. Usted ha planteado de que el imperialismo y Estados Unidos como imperio está en un periodo de crisis y acercándose a una etapa de decadencia y que por lo tanto va a ser mucho más agresivo. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar del imperialismo junto con la crisis económica en América Latina específicamente? Bueno, nada bueno, por empezar, nada bueno. O sea, estamos con una situación muy problemática. A ver, yo empezaría diciendo lo siguiente. Primero, importante tomar nota de que el imperialismo, lejos de haber desaparecido, como había muchas teorías a la moda que decían que ya no había más imperialismo, que ahora había un imperio como Negri, ¿verdad? Que confundió a mucha gente y bueno, lamentablemente la verdad se reafirmó por su cuenta, más allá de las teorías, y tenemos un imperio, ¿verdad?, que es imperialista y que está enfrentando una fase de decadencia. Esto no es que lo diga yo, esto lo dicen los propios grandes estrategias del imperio. Los estrategas del imperio señalan repetidamente, cuando uno mira, por ejemplo, los documentos del Pentágono o cuando mira los análisis de algunos de sus exponentes más lúcidos, como Brzezinski, por ejemplo, ¿verdad? Zbigniew Brzezinski, que fue chairman del Consejo Nacional de Seguridad, él plantea de que, bueno, vamos a tener, dice, unos 20, 30 años muy duros de aquí en adelante. Y los expertos militares te están diciendo de que tenemos que prepararnos para un periodo de por lo menos 30 años de guerras, y te hacen un diagnóstico que un poco yo desarrollo en el libro ese que está en prensa ahora, que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, en donde ellos dicen que Estados Unidos ahora cuenta con aliados mucho más inseguros, con amigos mucho más reluctantes a seguir las indicaciones de Estados Unidos, con adversarios cada vez más reafirmados en su papel de contestación a Estados Unidos y con enemigos muy poderosos, ¿no? Entonces, ante ese cuadro de situación, es evidente que ellos están hablando de una descomposición del sistema imperial del cual Estados Unidos era el centro y de un imperio que cada vez tiene menos capacidad de imponer sus políticas al resto de la población, como lo había hecho casi de manera ininterrumpida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Te pongo un ejemplo porque podríamos, si no, desviarse la conversación en torno a este tema solo, y el ejemplo es el siguiente. Si vos hace 10 años atrás, no te digo hace 50 años, apenas 10 años atrás, que en términos históricos es nada, le hubieras preguntado a alguien, a algún analista, le hubieras preguntado esto: ¿usted cree posible que en algún momento la Armada de Rusia puede hacer ejercicios conjuntos con un país latinoamericano en el Mar Caribe? Cualquier analista te hubiera dicho absolutamente imposible. El Mar Caribe, en la doctrina estratégica de Estados Unidos, es un mar interior de los Estados Unidos, un mar vigilado por un rosario de bases militares y aeronavales que controlan totalmente, y no habría manera, ¿no es cierto?, de que se realizara un ejercicio conjunto entre un país considerado enemigo de Estados Unidos. E inclusive fíjate que Romney en su campaña lo dijo con todas las letras: Rusia es un país enemigo de Estados Unidos y cualquier país de América Latina. Sin embargo, eso ocurrió, se hicieron los ejercicios conjuntos entre Rusia y Venezuela, y Estados Unidos no tuvo capacidad de parar esa iniciativa, que es totalmente inaceptable para ellos, pero no hay manera de que pueda hacer prevalecer sus intereses como antes. Podría darte 10 ejemplos más sobre esta creciente debilidad de Estados Unidos en mantenerse como gran centro imperial, y esto obedece a muchas causas, pero uno de los efectos es que, por ejemplo, el gran proyecto de Estados Unidos
que era el ALCA, ¿verdad?, no pudo ser impuesto. Hace 10 años atrás, o 15 años atrás, si Estados Unidos quería el ALCA, lo conseguía fácilmente y no había quien lo pudiera rechazar. Sin embargo, no pudo prosperar. En el 2005 el ALCA se acabó. Esto te demuestra entonces que estamos ante un imperio en decadencia, en descomposición, en un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, que va a ser lento y que va a ser muy violento. Porque ante esa descomposición, Estados Unidos pasa a la contraofensiva y ha declarado una especie de guerra contra los países de América Latina que de alguna manera se apartan de lo que son las orientaciones que ellos han establecido para nuestra región. ¿Y ahí las elecciones presidenciales en Estados Unidos marcarán alguna diferencia? ¿Hay alguna perspectiva ahí que se pueda ver en función de las elecciones? No, ninguna. Mira, nosotros, yo he escrito un libro con una colaboradora mía, se llama Andrea Blachowicz, el libro se llama El lado oscuro del imperio, y ahí hacemos un análisis muy detallado de la estructura de poder decisional en los Estados Unidos, basándonos, en esta investigación y también en estudios hechos por colegas en los Estados Unidos. La conclusión es que en realidad el presidente, no te diría que es una figura decorativa en la estructura de poder, pero sí que es una figura que tiene muchísimo menos poder de lo que se supone. O sea, y te pongo de vuelta ejemplos que son muy contundentes. Obama hizo toda su campaña, ¿verdad?, en el 2008, diciendo que ni bien llegara a la Casa Blanca, en menos de un año cerraba la base de Guantánamo, que es una base ilegal, ilegítima, centro de tortura, se violan los derechos humanos de una manera escandalosa, han tenido chicos prisioneros que tenían 13, 14 años cuando entraron ahí, no hay abogados defensores, no hay juicio, no hay nada. Un escándalo para los Estados Unidos, una mácula. Muchos que después se sabe que son inocentes y que estuvieron ahí por décadas. Bueno, no lo puedo cerrar. ¿Por qué no lo puedo cerrar? Porque eso iba en contra de las decisiones de lo que los politólogos americanos mismos llaman el gobierno permanente de Estados Unidos, que es lo que Eisenhower llamó, y estoy hablando de un presidente norteamericano, un hombre de derecha, ni siquiera un presidente medio progre, el complejo militar industrial. Ese es el que manda. Complejo que está íntimamente asociado a la oligarquía financiera norteamericana. Esos son los que mandan. Los presidentes tienen un poder relativo en la medida en que hagan algo en línea con las preferencias de este complejo dominante. Los presidentes pueden dar la impresión de que tienen un papel importante. En cuanto se apartan un poco de las preferencias de esa oligarquía dominante, de esa plutocracia, como le llama ya inclusive una revista conservadora como The Economist de Londres, esos presidentes son rápidamente raleados y en algunos casos, como Carter, les hacen trampas para evitar que ganen una segunda vuelta o un segundo mandato presidencial. Fíjate que Obama, por ejemplo, no solo no pudo resolver el tema de Guantánamo, no pudo hacer la reforma financiera que quería, no pudo hacer la reforma de salud que quería, que no era una reforma radical, no era que Obama pedía la socialización de la medicina, quería incorporar un artículo mediante el cual el ciudadano de los Estados Unidos, si quería, podía optar por un sistema de salud pública. Y eso no fue aceptado para los grupos dominantes y la ley se le cayó. Salió una cosa que no es ni chicha ni limonada, para decirlo en lenguaje común. Y de este gobierno permanente, entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué estrategias podemos esperar? ¿Hay militarización en América Latina? ¿Hay amenazas en Medio Oriente? Bueno, mira, Estados Unidos está lanzado en los 5 continentes a tratar de consolidar el poder que obtuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Preferente es el interés que tiene por América Latina, que para ellos es la región más importante del mundo, mucho más que cualquier otra. Yo sé que cuando digo esto mucha gente dice, no, pero si ellos dicen que les interesa primero Medio Oriente, después Asia Central, después Extremo Oriente, porque allá está China, está Corea, está Japón, después les interesa Europa y ustedes vienen en 5º lugar en América Latina. Pero eso ha sido la estrategia de siempre del establishment norteamericano para facilitar
las negociaciones con nuestros gobiernos, que a partir de la internalización de esa falsa creencia, por lo tanto, están en condiciones de obtener los norteamericanos prácticamente cualquier cosa que pidan. Porque si vos primero le demostrás a tu interlocutor que es un inútil, que no sirve, que no tiene nada, que no tiene valor, entonces el otro poco menos que te implora que por favor le des algo. Pero fíjate vos, Estados Unidos es un país que tiene una dependencia fenomenal de petróleo, ¿verdad? Importan cada día, entre 15 y 16 millones de barriles de petróleo por día, una cifra que equivale cerca de un 20% de la producción mundial de petróleo. Y tienen a 4 días de navegación de Houston, que es el puerto donde se recibe, digamos, el petróleo que viene por el Atlántico, tienen un país como Venezuela, que en este momento es propietario de la primera reserva mundial de petróleo. Según los últimos datos oficiales de la OPEP, los últimos recuentos de reservas comprobadas y certificadas, Venezuela tiene más petróleo ahora en reservas que Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo no le va a importar a un país para el cual el petróleo es, digamos, como la sangre de las venas? Estados Unidos, si algo construyó, fue una civilización del petróleo, basada en el petróleo, en el automotor, en los plásticos, en todo lo derivado del petróleo, ¿verdad? Entonces tiene petróleo América Latina, no solamente Venezuela, tiene petróleo Colombia, tiene mucho petróleo Brasil, hay petróleo en algunos otros países, Ecuador, ¿verdad? Bueno, tiene casi la mitad del agua potable del planeta, tiene más de la mitad de la biodiversidad del planeta. La biodiversidad es la madre de las industrias más dinámicas de nuestro tiempo, entre ellos la ingeniería genética, la industria farmacéutica, ¿verdad? Están rastrillando metro a metro toda la gran cuenca amazónica a los efectos de identificar los ADN de cuánta planta o cuánta especie animal exista en esa región del mundo, a los efectos de desarrollar nuevos medicamentos y nuevos productos que luego van a ser vendidos a precios fabulosos en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, medicinas oncológicas, que hoy en día, para dar un dato muy concreto, una dosis, ¿verdad?, de una pastilla que se usa o de una inyección de quimioterapia, están vendiéndola en Estados Unidos en torno a los $5.000. ¿Te das cuenta? Cada dosis. Y pensá que si tenés un cáncer, de repente tenés que darte 30 dosis de eso. Estás hablando de cifras gigantescas, y esta industria tiene que ver con la biodiversidad. ¿Te das cuenta? Y eso está, más de la mitad lo tenemos en América Latina. Tenías el agua, te había dicho. De los países que producen minerales estratégicos para la industria de defensa de los Estados Unidos, hay 10. 7 están en América Latina. Y aparte, América Latina es una región del mundo en donde podés tener excedentes alimentarios para abastecer a más de 1.000 millones de personas, aparte de los propios. O sea, tenés petróleo, tenés gas, tenés minerales estratégicos, tenés litio, tenés agua, tenés biodiversidad. ¿Cómo no le va a importar? Absurdo. Y si fuera tan irrelevante, lo que yo siempre digo, ¿cómo es que la primera doctrina de política exterior que elabora los Estados Unidos, que es la doctrina Monroe, la elaboran y la formulan en 1823, siendo que la región no servía para nada y no tiene ninguna importancia? Y la segunda doctrina recién aparece en 1918, al finalizar casi la Primera Guerra Mundial y meses después del triunfo de la Revolución Rusa. O sea, esto claramente indica que América Latina, ya desde la época de John Adams, ¿no es cierto?, y de John Quincy Adams, que también fue presidente, tenían muy claro que esta región era para ellos la más importante del mundo, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, el Comando Sur se crea primero acá y después en Europa. Claro. La NATO se crea después del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. O sea, primero crean el TIAR en América Latina y después, un año después, en Europa. ¿Por qué? Porque esta es la región más importante para ellos. Pero claro, el colonialismo mental y cultural al cual fueron sometidas nuestras sociedades ha hecho que los grupos dirigentes y la opinión pública haya comprado
el discurso americano de que somos una región que no servimos para nada, que lo único que sabemos hacer es bailar, ir a la playa, jugar al fútbol y punto, y no que es la región más rica del mundo, decisiva para preservar el modo americano de vida. Y por eso tenés hoy el último recuento de bases militares, son 76 bases militares. Cuando terminé el libro, hace 3 semanas atrás, eran 75, ya agregaron una más en Honduras. O sea, va a haber que editarlo permanentemente ese libro. Va a haber que editarlo permanentemente, ¿por qué? Porque hay una dinámica tendiente a rodear totalmente de bases militares a América Latina y aparte a complementar ese cerco de bases militares con la Cuarta Flota. Claro. Entonces, digamos, ¿por qué lo hacen si esta región es tan irrelevante? No lo es. Entonces, junto con esa estrategia de militarización, partiendo de la base que compartimos de la importancia estratégica de América Latina, han estado también los golpes de Estado que hemos presenciado en estos últimos años, Honduras, Paraguay. ¿Cómo se empieza a articular eso también, una ofensiva a gobiernos populares que se están levantando? Muy fuerte, una ofensiva muy fuerte, en donde el golpe de Estado ya es un golpe institucional, entre comillas. Fíjate vos que a Mel Zelaya en Honduras lo sacan armando un juicio, una decisión, una acordada de la Corte Suprema de ese país, diciendo que la intención de Zelaya de hacer una consulta a la población sobre si querrían que se convocara un plebiscito para una asamblea constituyente, eso era ilegal, ilegítimo y dio origen a esta destitución que votó el Congreso de Honduras. Con eso te das cuenta vos el carácter alambicado y falaz de todos estos razonamientos, porque no es un presidente al cual le hacen un juicio político por mal desempeño de sus funciones, porque robó, no, todo lo contrario, porque quiso imponer un criterio democrático de consulta a la población. Y más o menos lo mismo le pasó a Lugo, aunque a diferencia de Zelaya, Lugo actuó más como un cura de pueblo que como un estadista. Y como cura de pueblo, ante sus agresores puso la otra mejilla. Si hubiera leído bien a Maquiavelo, se hubiera dado cuenta de que poner la otra mejilla puede ser un acto encomiable en la vida privada, pero para un estadista es un acto salvaje por su miserabilidad y por su irresponsabilidad. Tanto es así que Lugo impidió que la UNASUR lo rescatara de manos de sus captores. Pero entonces, ¿Estados Unidos qué va a hacer? Va a articular una presión propagandística a través del control muy fuerte que tiene sobre el sistema de medios de comunicación de América Latina, ¿verdad? Creando climas destituyentes en cada uno de los países en donde haya gobiernos adversarios o que no sean incondicionales de Estados Unidos, preparando climas para eventuales sediciones populares o militares, pero ya no con las Fuerzas Armadas. El modelo ahora es armar sediciones con base en la policía o en las fuerzas de seguridad interna. Fíjate, un cambio muy significativo. ¿Quién trata de hacer un golpe contra Correa el 30 de septiembre del 2010? La policía. ¿Quién trató de hacer un golpe hace poco en Bolivia? La policía. ¿Qué problema estamos teniendo ahora en la Argentina que todavía no se terminó de resolver? La prefectura y la gendarmería. Entonces, esto te habla claro. Ahora, ¿quién educa a la policía en América Latina, a la gendarmería, a la prefectura en toda América Latina, con la excepción de los países de siempre, Bolivia, Venezuela, Ecuador, con excepción de los países del ALBA, los Estados Unidos? ¿Quién arma los ejércitos de América Latina? Estados Unidos. ¿Quién entrena los ejércitos de Estados Unidos? Estados Unidos. Fíjate vos que esto llega a tal punto de absurdo que, por ejemplo, el país más amenazado de América Latina es Brasil. ¿Por qué el más amenazado? Porque es el que tiene mayor porción de la jungla amazónica, ¿verdad? Bueno, Brasil necesita reconstituir su fuerza aérea. Y entonces, hace 4 o 5 años que hay un debate inconcluso en la Fuerza Armada de Brasil acerca de dónde comprar los nuevos aviones. ¿Se los compramos a los Estados Unidos o se los compramos a los franceses? Es decir, compramos los F-16 o el F no sé cuál, el modelo actual, o compramos los Rafales de los franceses. Una hipótesis que ha paralizado la decisión y que deja a la Amazonía brasileña prácticamente desprovista de controles y de seguridad. ¿Por qué?
porque hay un sector muy importante de las Fuerzas Armadas de Brasil que dicen compremos el armamento de los Estados Unidos. No admiten la hipótesis de que si va a haber una guerra a futuro por los recursos naturales que hay tantos en Sudamérica, esa guerra no va a ser por Francia, por Alemania o por China, porque ninguno de esos países tiene una base militar en la región. Esa guerra va a ser contra el país que ya tiene 76 bases militares. Por lo tanto, no le podés comprar armamento a un país que en el momento en que le pongas el alto y le digas no pase más, va a ser tu enemigo y te va a dejar sin repuestos, sin partes, sin mantenimiento para tus aviones de defensa. Por lo tanto, la única opción sensata que tiene Brasil es comprar los aviones franceses o los aviones rusos, que es lo que hizo Chávez. Chávez tenía la flota aérea que él heredó, era íntegramente de tecnología americana, sin que hubiera guerra, simplemente porque Estados Unidos está acosando a Chávez. Hace ya 6 o 7 años le cortó el suministro de las partes y mantenimiento de sus aviones. Por lo tanto, la flota de los F-16 que tiene Chávez está en tierra, no puede volar. ¿Qué tuvo que hacer? Armar una flota completamente nueva con aviones de última generación rusos. O sea que los brasileños tendrían que elegir entre aviones rusos o aviones franceses. Sin embargo, la decisión está paralizada por la penetración ideológica y la dependencia armamentística que tienen casi todos los ejércitos de América Latina del suministro americano. Y ante este escenario que parece sombrío y que nos quita bastante esperanza, de todos modos, por una parte, el triunfo de Chávez en las últimas elecciones, junto con el impulso de movilizaciones sociales y fortalecimiento de varios movimientos, incluyendo también el chileno, nos da ciertos grados de esperanza también y posibilidades de pensar en que podemos remover un poco el escenario y tener alguna perspectiva popular. ¿Cómo es el escenario en esa? Mira, yo primero quisiera decirte que el escenario es un escenario amenazante, pero yo personalmente tengo mucha confianza en que nosotros vamos a prevalecer. O sea, no quiero caer acá en un facilismo de decir el imperio Yahvé está poco menos que recibiendo la extrema unción, pero claramente es un imperio que cada vez le resulta más difícil sostener la posición de predominio que tuvo durante mucho tiempo. Hemos pasado peores momentos. Hemos pasado, y yo creo que hay un despertar de los pueblos de América Latina. Vos pensás cuando me decís de Chávez, Chávez no solamente derrota a Capriles, Chávez derrota a los Estados Unidos. Esa elección no fue contra Capriles solo. El gran organizador de la campaña de Capriles, el gran financiador, el que diseñó la mercadotecnia política para hacer que Capriles compitiera fue Estados Unidos. Por tanto, el gran perdedor también. El gran perdedor es Estados Unidos. Lo cual quiere decir que no tenemos que pensar de que ante una amenaza de este tipo estamos condenados. Yo creo que el vigor de las resistencias sociales, el vigor de los movimientos de contestación y de rebeldía en América Latina es muy grande. Y Estados Unidos no puede, ¿no es cierto?, llevarse por delante todo eso. Puede contar con gobiernos cómplices, gobiernos que de alguna manera sigan sus directivas, pero aún así son gobiernos que no pueden contener la marea popular. E incluso allí donde ellos, por ejemplo, entraron militarmente por la fuerza, caso concreto Irak, después de 8 años, Estados Unidos se retira de Irak y queda un gobierno abiertamente anti-norteamericano. Digo, porque vos no podés torcer el rumbo de la historia. Esto puede sonar demasiado hegeliano, pero es una gran verdad. Digamos, hay una lucha de los pueblos por la emancipación, por la autodeterminación, ¿verdad?, por la liberación, y esa lucha se está dando continuamente. Entonces yo digo, es un panorama inquietante, pero es un panorama ante el cual yo confío en que hay fuerzas de resistencia. Por supuesto, en algunos países esas resistencias son mayores o menores. En el caso de Chile me preocupa mucho de que acaban de acordar una base aeronaval ahí en Concón, muy cerca de acá, ¿no es cierto? Y no hubo una respuesta popular de repudio. Fíjate que quisieron, en ese sentido me sorprendió, porque yo esperaba, en función de todos los antecedentes de las grandes movilizaciones estudiantiles, yo dije, bueno, va a haber una salida rápida de la gente a la calle.
No lo hubo. Claro que fue muy rápido, los tipos saben muy bien cómo hacerlo, lo hicieron entre gallos y medianoche, vino Panetta, León Panetta vino en persona a Chile, firmó el acuerdo y dejó la base armada. Y yo creo que ahí hay una experiencia interesante para ustedes, que fue la reacción hiper rápida que tuvo la gente del Chaco cuando allá Estados Unidos tiró un globo de ensayo a ver qué pasaba, y la gente salió pero de inmediato a la calle. Una de las más grandes manifestaciones. El Chaco es una provincia casi despoblada, muy grande en territorio pero pequeño en población, y hubo una primera manifestación de 10.000 personas, que para Resistencia es una cifra enorme, y ahí como que vinieron marcha atrás. En otras palabras, el imperialismo va a avanzar, la derecha va a avanzar en la medida en que no haya resistencia popular. Y resistencia popular quiere decir salir a la calle a decir no queremos esto. No hay de otra. No hay de otra, porque lamentablemente en toda América Latina los mecanismos institucionales están preparados para acompañar las directivas del imperio. Te pongo un ejemplo: Argentina. La Argentina aprobó, como casi todos los países de la región, 4 leyes antiterroristas entre el 2006 y el 2011. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que Cristina, ¿no es cierto?, es aliada de Chávez, a pesar de que Cristina favorece mucho la UNASUR y todo lo demás, pero todo el andamiaje institucional del Estado está preparado, ¿no es cierto?, para adecuarse a las presiones norteamericanas, que vienen además muy bien envueltas. No es que te dicen queremos que aprueben una ley antiterrorista para criminalizar la protesta de los mapuches, o para criminalizar la protesta de los piqueteros en Argentina. Te dicen, no, esta legislación antiterrorista es para evitar que Hezbollah haga no sé qué cosa en la triple frontera y canalicen dinero para allá, y de esa manera se financia el terrorismo. Y los mecanismos institucionales están preparados para aprobar todo eso, casi sin oposición. La oposición tiene que venir de la calle. O sea, más que nunca en la América Latina de hoy, la dialéctica calle-instituciones es lo que va a marcar la posibilidad de avance que tenga el imperialismo y la derecha en nuestros países. Porque en el marco institucional, Estados Unidos y la derecha tienen todo preparado para avanzar casi sin problema.